La caída del rey de Dinamia Vanguardia. ¿Qué sucede cuando un hombre cegado por su propio éxito decide que la mujer que lo ayudó a construir su imperio ya no está a su altura? Tomás Valera era el rey de su mundo, el célebre CEO de Dinamia Vanguardia, un imperio tecnológico que levantó desde cero. Su esposa, Amelia Solano, era su sombra silenciosa, la mujer que estuvo a su lado desde los días de la penuria. Pero a sus ojos, Amelia era una reliquia de un pasado que él ansiaba borrar. Así que hizo lo impensable. En la gala tecnológica más prestigiosa del año en el Distrito Financiero de Madrid, frente a amigos, rivales y la prensa, la descartó públicamente por una mujer más joven y ostentosa. Tomás pensó que estaba cerrando un capítulo. No tenía ni idea de que estaba a punto de perder el libro entero. Porque la tranquila y modesta familia que acababa de despreciar guardaba un secreto que haría que su reino de cromo y cristal se derrumbara a su alrededor. El imperio de cristal y el ancla. Desechada Tomás Valera vivía una vida bañada en cromo y cristal. Su ático de lujo dominaba la inmensidad brillante y extendida del centro de Madrid, una ciudad que sentía haber conquistado. Abajo, en un elegante rascacielos con el logo de su compañía, Dinamia Vanguardia, cientos de empleados trabajaban para manifestar su visión. Tenía 38 años, una mandíbula tan afilada como su visión para los negocios y un ego pulido hasta un brillo cegador. Había ascendido desde unos orígenes humildes, alimentado por noches sin dormir con café y bocadillos baratos, y una ambición feroz que dejaba poco espacio para el sentimentalismo. Su esposa, Amelia Solano, era la viva encarnación de ese sentimentalismo. Se conocieron en la universidad, cuando su empresa era solo un lío de cables y código en un garaje húmedo, y su dieta consistía en lo que estuviera de oferta en el supermercado. Amelia, licenciada en Historia del Arte, tenía una sonrisa tranquila y unos ojos que veían al hombre brillante e impulsado que se escondía bajo el jersey gastado. Ella creyó en él, lo apoyó e incluso usó la modesta herencia de unos pocos miles de euros de su abuela para comprarle su primer servidor. Durante 15 años, ella había sido su ancla. Manejaba su hogar con una gracia sin esfuerzo. Recordaba los cumpleaños de sus empleados clave y podía calmar su temperamento con un toque suave y una mirada de entendimiento. Era la calma en su tormenta, la base bajo su ambición desmedida. Pero Tomás había decidido recientemente que las anclas estaban para detenerte, y él quería volar más alto. Las grietas comenzaron pequeñas, un gesto despectivo con la mano, cuando ella mencionaba su voluntariado en la biblioteca local. Un comentario hiriente sobre el vestido sencillo y elegante que eligió para un evento de etiqueta. Amelia, suspiró él, ajustándose su traje a medida. Esto no es una cena de facultad. Pareces dulce. Necesito que parezcas poderosa. Amelia simplemente sonrió, un destello de dolor en sus ojos que él decidió ignorar. No soy un accesorio de poder, Tomás. Soy tu esposa. Sus nuevos amigos, una cohorte brillante de capitalistas de riesgo y socialites, no entendían a Amelia. Veían a una mujer sencilla y reservada que prefería un buen libro a un club nocturno ruidoso. La veían como un desajuste para el dinámico y despiadado Tomás Valera que admiraban, y sus susurros, al principio suaves, comenzaron a hacer eco en el propio monólogo interno de Tomás. El último acto de crueldad en la Gran Vía. La catalizadora de su decisión final y cruel fue Isabel Crespo. Isabel era todo lo que Amelia no era. Era una especialista en relaciones públicas, ambiciosa y ardiente, con una red de contactos tan vasta como su vestuario. Su risa era fuerte, sus opiniones agudas, y su presencia a su lado
le hacía sentir como el hombre en el que creía haberse convertido. Invencible, moderno y totalmente libre del pasado. Comenzó a ver a Isabel discretamente, luego menos. Se convenció de que no era solo una aventura. Era una mejora, un movimiento de negocio estratégico para su marca personal. Amelia era un suéter cómodo y gastado. Isabel era una armadura. La conversación final con Amelia fue escalofriante por su brevedad. La encontró en el solarium, cuidando una orquídea que él había olvidado haberle regalado años atrás. «Tenemos que hablar», dijo él, su tono desprovisto de calidez. Ella no se dio la vuelta, solo continuó rociando las hojas de la planta. «Lo sé, Tomás. Ya no funciona, Amelia. Nos hemos distanciado. Yo he crecido. Y tú no». La crueldad de las palabras se suspendió en el aire. «Quiero el divorcio». Ella finalmente se giró, el rostro pálido, pero la expresión serena. No había lágrimas, solo una tristeza profunda y cansada. «Ya veo. Después de todo este tiempo, todo lo que construimos». «Lo construí yo», la corrigió al instante. «Yo construí todo esto. Tú solo estabas aquí». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. En ese momento, Amelia Solano miró al hombre que había amado, al chico que había apoyado, y solo vio a un extraño. Un rey en un palacio de cromo, admirando su propio reflejo, ajeno a que los cimientos eran de arena. «Recibirás un acuerdo generoso, por supuesto», continuó él, confundiendo su silencio con aquiescencia. «Estarás cómoda. Solo necesito que te vayas, en silencio». Amelia se enderezó, la regadera aún en su mano. Un destello de algo acerado, algo que él nunca había visto antes, entró en sus ojos. «En silencio», repitió la palabra, un susurro suave y peligroso. «No creo que tú decidas cómo manejo mi humillación, Tomás. Pero no te preocupes, me iré». Sintió un breve y desconocido pinchazo de inquietud, pero lo descartó al marcharse. Él era Tomás Valera. Él estaba en control. ¿Qué podía hacer ella? Solo era Amelia, la hija de un profesor, de una familia tranquila y aburrida en Oviedo, al norte de España. Ya había olvidado el nombre de su hermano, un tipo callado y con aspecto de ratón de biblioteca que había conocido 1 o 2 veces en vacaciones. Ethan. Eric. No importaba. Ninguno de ellos importaba. Él estaba ascendiendo, y era hora de cortar el peso muerto. El espectáculo público en Madrid. La Gala Dinamia Vanguardia era la joya de la corona corporativa de Tomás. Celebrada anualmente en un espectacular espacio vanguardista en el centro de Madrid, era una fusión espectacular de arte y tecnología. Este año iba a ser el más grande. Estaban a punto de lanzar Nexo, una plataforma de integración de IA revolucionaria que prometía convertir a Dinamia Vanguardia en un titán a la altura de las grandes. Todo el mundo tecnológico estaba observando. Para Tomás, era el escenario perfecto. Quería arrancar la tirita, hacer una declaración tan audaz e inequívoca que no hubiera consecuencias desordenadas ni susurros persistentes. Extirparía a Amelia de su vida en un único corte quirúrgico y presentaría a su futuro, Isabel, al mundo. Era brutal, pero en su mente era eficiente. Amelia recibió la invitación formal, una tarjeta gruesa de lino negro en relieve, 2 semanas después de su conversación. Una pequeña nota escrita a mano por el asistente personal de Tomás estaba metida dentro. El señor Valera solicita su asistencia. Él cree que es importante para una demostración pública final de unidad. Era una citación, no una invitación.
una orden final a la mujer que estaba desechando. Ella la miró fijamente durante un largo rato. Luego una calma lenta y resuelta se apoderó de ella. Iría. Pero no iría como una víctima. La noche de la gala, Tomás estaba eléctrico. Estaba cerca de la entrada, con una copa de champán en la mano y con Isabel Crespo aferrada a su brazo. Ella era una visión en un deslumbrante vestido plateado sin espalda, su risa resonando en las esculturas de cristal. Tomás se empapó de la admiración, el destello de las cámaras, los saludos deferentes de los rivales de la industria. Este era su mundo. Este era su lugar. Entonces Amelia llegó. Un silencio se apoderó de la zona inmediata, una onda de confusión que se extendió por la multitud. Ella no se suponía que estuviera aquí. No así. Tomás esperaba que entrara discretamente, encontrara una mesa de esquina y realizara su papel de futura exesposa con tranquila dignidad. Pero Amelia hizo una entrada. Llevaba un sencillo vestido de noche sin mangas del azul zafiro más profundo. No era ostentoso ni revelador, pero la tela fluía a su alrededor como medianoche líquida, y el color hacía que sus ojos serenos e inteligentes ardieran con un fuego interior. Su cabello oscuro estaba recogido, revelando un cuello elegante, adornado con un único e impresionante colgante de diamante, una pieza que Tomás nunca había visto. No parecía rota ni derrotada. Parecía serena, equilibrada y absolutamente, inquebrantablemente, inabordable. Entró sola, con la cabeza alta, y los susurros que la siguieron no eran de lástima, sino de intriga. Tomás sintió una oleada de rabia irracional. Esta era su noche. Ella estaba arruinando el guión. Se dirigió hacia ella. Isabel, un paso detrás, con la sonrisa tensa. «Amelia», dijo él, su voz un gruñido bajo. «¿Qué es esto? Es una entrada bastante llamativa». «Me pediste que viniera», respondió ella, con la voz uniforme, y vine. Ella miró a Isabel, su mirada no hostil, sino fríamente evaluadora. «Isabel, ¿te ves bien?» Antes de que Isabel pudiera responder, Tomás tomó el control. Subió al pequeño escenario cerca del centro del salón principal, golpeando un micrófono para llamar la atención de todos. La sala se quedó en silencio. Este era el momento que había planeado. «Amigos, colegas, socios», comenzó, su voz retumbando con carisma practicado. «Gracias a todos por venir a celebrar el futuro de Dinamia Vanguardia, un futuro de movimientos audaces, de desprenderse de lo viejo para abrazar lo nuevo». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Miró directamente a Amelia, que permanecía inmóvil entre la multitud, su expresión descifrable. En los negocios, como en la vida, a veces debemos tomar decisiones difíciles y sin sentimentalismos para asegurar un crecimiento continuo. Debemos estar dispuestos a desinvertir en activos que ya no sirven a nuestro impulso hacia adelante. Sus ojos eran fríos, convirtiendo a su esposa en una partida en un balance. Y así, en esta noche de nuevos comienzos, quiero ser transparente con todos ustedes. Amelia y yo estamos poniendo fin a nuestro matrimonio. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Una cosa era divorciarse. Otra era anunciarlo como una reestructuración corporativa en la gala de tu propia empresa. Era monstruoso. Tomás siguió adelante, intoxicado por el poder del momento. «Le deseo lo mejor, por supuesto. Pero mi futuro, y el futuro de Dinamia Vanguardia, requieren un tipo diferente de asociación». Se inclinó y tiró de una atónita pero emocionada Isabel al escenario con él. «Una asociación que mira hacia adelante, no hacia atrás». Levantó su copa.
Por el futuro. El silencio fue ensordecedor. Nadie aplaudió. Los asistentes, CEOs, inversores, periodistas, miraban fijamente. Sus expresiones una mezcla de shock, asco y fascinación morbosa. Estaban presenciando una ejecución pública. La sonrisa de Tomás flaqueó por un segundo. No había esperado este silencio atónito. Había esperado aplausos por su audacia. Entonces, desde el centro de la multitud, una sola persona comenzó a aplaudir. Lenta, deliberadamente. Era Amelia. Ella aplaudía no con rabia ni sarcasmo, sino con una extraña y distante finalidad. Sus ojos se clavaron en los suyos, y por primera vez esa noche, él vio un destello de algo que parecía lástima. Aplaudió 3 veces, el sonido resonando en el silencio mortificado. Luego se dio la vuelta, su vestido de zafiro ondeando a su alrededor, y salió de la gala, del museo y de su vida. La ascensión silenciosa de fondo aurora boreal. Mientras las puertas se cerraban detrás de ella, el hechizo se rompió. La sala estalló en un zumbido furioso de susurros. Tomás se quedó en el escenario, la mano de Isabel en la suya, una sonrisa triunfal pegada a su rostro. Se sentía poderoso, liberado y totalmente en control. Lo había hecho. Había cortado públicamente el vínculo con su pasado. Era libre. Estaba tan eufórico por su propia victoria percibida que no se dio cuenta del hombre entre la multitud que observaba todo el intercambio en su teléfono. Un hombre que luego se llevó el teléfono a la oreja y dijo 2 palabras en voz baja. Está hecho. La semana posterior a la gala fue para Tomás una vuelta de victoria. Él e Isabel eran la comidilla de Madrid. Las columnas de chismes ardían, algunas condenando su crueldad, pero otras, las que le importaban, pintándolo como un visionario alfa y decisivo, sin miedo a tomar decisiones difíciles. Él e Isabel fueron fotografiados en restaurantes exclusivos, sus risas fuertes y despreocupadas. Había cambiado con éxito la marca de su vida. Amelia, fiel a su palabra, se había ido. No regresó al ático. Su abogado, un hombre cuyo nombre Tomás no reconoció de ninguna de las firmas importantes de la ciudad, envió un correo electrónico cortante indicando que la señora Solano manejaría todos los asuntos a través de un asesor legal y no deseaba contacto personal. Los procedimientos de divorcio se iniciaron con una velocidad y eficiencia desconcertantes. Tomás instruyó a su propio equipo legal de alto nivel para que fuera generoso, un acto final de magnanimidad performativa. «Dale lo que quiera», había dicho. «Es un pequeño precio a pagar por la libertad». Pero mientras su vida personal se sentía optimizada y mejorada, extrañas corrientes comenzaban a agitarse en Dinamia Vanguardia. El lanzamiento de Nexo, que debería haber sido su logro máximo, estaba sufriendo turbulencias inesperadas. Un proveedor clave de chips invocó de repente una cláusula de fuerza mayor y triplicó sus precios, citando problemas imprevistos en la cadena de suministro. Una firma tecnológica rival, una que él siempre había considerado de segunda categoría, lanzó un producto sorprendentemente similar una semana antes, socavando su entrada en el mercado. No fue un golpe fatal, pero sí un revés irritante y costoso. Luego vinieron los susurros financieros. Tomás había estado buscando una ronda final de inversión de capital para financiar el lanzamiento global de Nexo, en el rango de los 500 millones de euros. Debería haber sido fácil. Su empresa era un unicornio, un niño de oro del mundo tecnológico. Sin embargo, 2 importantes firmas de capital de riesgo que lo habían estado cortejando durante meses se enfriaron de repente.
Sus socios principales estaban de repente no disponibles para reuniones. Su director financiero, un hombre perpetuamente nervioso llamado Roberto Sanz, entró en su oficina, con el rostro ceniciento. «Hay un problema, Tomás», dijo Roberto, agarrando una tableta. «Un bloque significativo de nuestras acciones cotizadas está siendo comprado, en silencio, a través de múltiples corporaciones fantasma». Tomás se recostó en su silla de cuero, despreocupado. ¿Depredadores corporativos oliendo sangre? Que lo intenten. Nuestros fundamentos son sólidos. Son solo nerviosismo del mercado por el lanzamiento de Nexo. No lo creo. Roberto presionó su dedo, trazando una compleja red de transacciones en la pantalla. Esto es diferente. Es metódico, preciso e increíblemente bien financiado. No solo están comprando, están adquiriendo influencia estratégicamente, y he rastreado el vehículo de compra principal hasta una firma de inversión de la que nunca he oído hablar. Fondo Aurora Boreal. Tomás se burló. Aurora Boreal suena a fondo mutuo de pueblo. Averigua quiénes son y cómpralos. Pero Fondo Aurora Boreal era un fantasma. No tenían socios visibles, ni un sitio web llamativo, ni presencia mediática. Eran un agujero negro de capital, sus orígenes envueltos en impenetrables capas de derecho de capital privado. En las siguientes 2 semanas, las adquisiciones de Aurora Boreal se aceleraron. No solo estaban comprando acciones, estaban comprando la deuda de su empresa a los prestamistas y cazando ingenieros clave, con ofertas tan ridículamente altas que ni siquiera Tomás podía igualarlas. El pánico, una emoción que Tomás Valera no había sentido desde sus días de garaje, comenzó a infiltrarse. Estaba perdiendo el control. Se sentía como si su empresa, su magnífico barco de cromo y cristal, estuviera siendo abordado por piratas que eran silenciosos, invisibles y estaban en todas partes a la vez. Mientras tanto, Amelia estaba reconstruyendo su vida lejos del brillo de Madrid. Se había retirado a la casa de su familia en un tranquilo y adinerado enclave cerca de Bilbao, en el País Vasco. No era un palacio, sino una casa solariega, elegante y extensa, en acres de bosque viejo, con vistas al mar Cantábrico. La familia Solano valoraba la privacidad por encima de todo. Eran para el mundo exterior simplemente una pareja cómodamente jubilada. Su padre, un ex profesor de literatura, y su madre, una arquitecta paisajista. Pero esa era una fachada cuidadosamente construida. El padre de Amelia, Guillermo Solano, no solo había enseñado literatura, había utilizado las ganancias del imperio maderero de su abuelo para convertirse en uno de los inversores privados más astutos y discretos de la costa norte. No perseguía tendencias, construía legados, poseía vastas extensiones de tierra, tenía participaciones de control en industrias tranquilas, poco glamurosas pero masivamente rentables, y gestionaba la riqueza de su familia con la precisión silenciosa de un gran maestro de ajedrez. Despreciaba la arrogancia de nuevo rico de hombres como Tomás Valera. La noche de la gala, Amelia había llamado a su hermano, Ethan, desde el coche. «Lo hizo», había dicho, su voz temblando pero no quebrándose. Lo vi. La voz de Ethan era tranquila, pero con un borde duro y frío. «El plan está en marcha. Papá ha dado luz verde. Aurora Boreal está en marcha». Ethan Solano era a quien Tomás había descartado como Ivan o Eric, el tranquilo, el de los libros. A Tomás le habría sorprendido saber que Ethan, con un doctorado en economía computacional, era el arquitecto y gerente de la vasta cartera de inversiones de la familia Solano.
Era un prodigio que prefería la tranquila satisfacción de un algoritmo perfectamente equilibrado al rugido de una sala de juntas. Pero la humillación pública de su hermana había encendido una fría furia dentro de él. Durante el último año, a petición dolorida pero vacilante de Amelia de vigilar las finanzas de Tomás, Ethan había estado analizando Dinamia Vanguardia. Vio lo que el ego de Tomás lo cegó. La compañía estaba sobreapalancada, peligrosamente dependiente del éxito singular de Nexo y vulnerable a una adquisición hostil. Tomás había construido un hermoso rascacielos, pero Ethan había descubierto que estaba asentado sobre una falla geológica. Y ahora, con todo el peso silencioso de la fortuna de la familia Solano detrás de él, Ethan estaba desencadenando el terremoto. Era el fantasma en la máquina, el arquitecto de la caída de Tomás. Y Tomás, consumido por su nueva vida con Isabel y su propia arrogancia, no tenía idea de que la familia tranquila y aburrida, que había descartado ahora, sostenía los hilos de todo su imperio. Estaba librando una guerra y ni siquiera conocía el nombre de su enemigo. La reunión final y la verdad desgarradora. El correo electrónico llegó un lunes por la mañana. Era de la junta directiva, un grupo que Tomás había seleccionado personalmente y que hasta ahora controlaba por completo. La línea de asunto era clara: urgente y obligatorio. Reunión de junta de emergencia. Tomás leyó el cuerpo del mensaje, un nudo de hielo formándose en su estómago. La reunión estaba programada para las 10:30 de la mañana del día siguiente. El orden del día: discutir el reciente cambio significativo en el interés de control de Dinamia Vanguardia y votar sobre el futuro liderazgo de la compañía. Futuro liderazgo. Las palabras se sintieron como una bofetada. Inmediatamente llamó a Marco Tejero, su principal miembro de la junta y un hombre que consideraba un amigo. «Marco, ¿qué demonios es esto? ¿Quién es Fondo Aurora Boreal?» La voz de Marco era tensa, distante. «Tomás, nos tienen. Han adquirido más del 51% de las acciones con derecho a voto. Lo hicieron tan silenciosamente, tan rápido. Es una clase magistral en corporate rating. Tienen una participación de control. Convocaron la reunión. Tengo las manos atadas». «¿De qué lado estás?», rugió Tomás. «Estoy del lado de los accionistas, Tomás, y en este momento Fondo Aurora Boreal es el accionista. Lo siento. Solo ven a la reunión mañana». La línea quedó en silencio. Tomás pasó el resto del día en un frenesí desesperado. Llamó a sus abogados, a sus brokers, a sus banqueros. La respuesta fue la misma en todos lados. Se había terminado. Había sido completa y totalmente superado. Fondo Aurora Boreal había ejecutado un golpe de estado impecable y sin sangre. Era el rey de un país que ya había jurado lealtad a un nuevo gobernante desconocido. Isabel, sintiendo el cambio en su fortuna, se volvió distante. La risa despreocupada fue reemplazada por preguntas preocupadas sobre sus finanzas. «Todo esto se calmará, ¿verdad, J?», preguntó, sus ojos buscando una seguridad que él ya no podía dar. «Nuestro viaje a Mónaco sigue en pie para el próximo mes». Vio el destello de cálculo en sus ojos y se dio cuenta con un escalofrío nauseabundo de que ella era solo otro activo y su valor se estaba depreciando junto con el precio de sus acciones. Esa noche no durmió. Paseó por el piso de su ático. Las luces brillantes de la ciudad debajo ahora parecían burlarse de él. Reprodujo los eventos de los últimos meses una y otra vez. El proveedor de chips, el lanzamiento rival, la frialdad de los capitalistas de riesgo. No había sido mala suerte aleatoria. Había sido un ataque coordinado. Alguien estaba tratando de destruirlo. Pero, ¿quién?
¿Quién tenía esta clase de dinero, esta clase de sofisticación y esta clase de odio hacia él? Llegó a la sede de Dinamia Vanguardia a la mañana siguiente, con aspecto demacrado, su traje de diseño sintiéndose como un disfraz. La deferencia habitual de sus empleados había desaparecido, reemplazada por miradas nerviosas y susurros. Se sentía como un extraño en el imperio que había construido. La sala de juntas en el piso 50 era su santuario. Tenía una única mesa masiva de obsidiana pulida y ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Era una sala del trono, pero hoy él no era el rey. Los miembros de la junta ya estaban sentados, sus rostros sombríos. Marco Tejero no lo miraba a los ojos. A la cabeza de la mesa, en el asiento que Tomás siempre ocupaba, se sentaba un hombre de aspecto severo, de unos 60 años, que Tomás nunca había visto antes. «Señor Valera, gracias por acompañarnos», dijo el hombre, su voz seca y desprovista de emoción. «Soy Alistair Finch, asesor legal de Fondo Aurora Boreal. Podemos comenzar». La reunión fue una formalidad, una brutal pieza de teatro corporativo. Finch expuso la situación en fríos términos legalistas. Aurora Boreal ahora poseía el 51.7% de la compañía. De acuerdo con los estatutos de la empresa, estaban ejerciendo su derecho a reestructurar el liderazgo con efecto inmediato. A la Junta se le ha presentado una moción para destituir a Tomás Valera de su cargo como director ejecutivo y presidente de la Junta, declaró Finch, mirando alrededor de la mesa. Todos los que estén a favor, todas las manos se levantaron, incluso la de Marco Tejero. Una ola de mareo y náuseas invadió a Tomás. La traición era tan absoluta, tan completa, que se sintió como si el suelo se inclinara bajo él. «La moción se aprueba», dijo Finch sin rodeos. «Señor Valera, su empleo con Dinamia Vanguardia ha terminado. Seguridad lo escoltará fuera del edificio para recoger sus efectos personales». Tomás miró fijamente, sin palabras. Su empresa, el trabajo de su vida, se había ido en el espacio de 5 minutos. Su mente era una vorágine de rabia y confusión. «¿Quién?», finalmente logró jadear, con la voz ronca. «¿Quién es Aurora Boreal? ¿Quién está detrás de esto?». Alistair Finch se permitió el más leve y cruel atisbo de una sonrisa. Aurora Boreal cree en un enfoque práctico de sus inversiones. Ya han designado un nuevo CEO para guiar a Dinamia Vanguardia hacia su próximo capítulo. Él tiene una comprensión inigualable de la tecnología de la empresa, su posición en el mercado y sus vulnerabilidades. La mente de Tomás se aceleró. ¿Quién podría ser? Un CEO rival del que había robado talento. Un ex ejecutivo descontento al que había despedido. «El nuevo CEO está aquí», dijo Finch, señalando las grandes puertas dobles de la sala de juntas. «Está listo para tomar su asiento». Las puertas se abrieron de golpe. Tomás Valera giró la cabeza, su corazón latiendo con una mezcla de pavor y anticipación furiosa. Estaba listo para enfrentarse a su destructor, pero el hombre que entró no era un rostro que reconociera de la revista Forbes o el Wall Street Journal. Era un rostro que había visto solo un puñado de veces en cenas de acción de gracias incómodas y un tedioso aniversario de boda. Un rostro que había descartado como totalmente insignificante. Era el hermano de Amelia, el callado, el de los libros. Ethan Solano. El tiempo pareció ralentizarse, a espesarse como la miel. Los sonidos de la sala de juntas, el roce de los papeles, el tráfico distante de Madrid, se desvanecieron en un sordo rugido en los oídos de Tomás.
Se quedó mirando al hombre que caminaba hacia la cabecera de la mesa, su mente negándose a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Ethan Solano se veía diferente de las pocas veces que Tomás lo había conocido. Se había ido el encorvamiento de académico ligeramente torpe y la chaqueta que le quedaba mal. Llevaba un traje de carbón perfectamente hecho a medida que hablaba de riqueza generacional silenciosa, no de la marca llamativa del dinero nuevo. Sus movimientos eran tranquilos y deliberados. Llevaba un portafolio de cuero discreto bajo el brazo, y sus ojos, los mismos ojos inteligentes y hundidos que los de su hermana, tenían una mirada de evaluación fría y desapasionada. No parecía triunfante o vengativo. Parecía que llegaba a un trabajo para el que estaba eminentemente calificado. Caminó hasta la cabecera de la mesa y dejó su portafolio. Hizo un ligero asentimiento formal a Alistair Finch y luego miró a los miembros de la junta, que se enderezaron en sus sillas, su atención absoluta. Finalmente su mirada se posó en Tomás. «Tomás», dijo, y el simple uso de su nombre de pila fue más devastador que cualquier insulto. Era el sonido de un superior dirigiéndose a un subordinado. «Estoy seguro de que esto es una sorpresa». La conexión golpeó a Tomás como un golpe físico, una explosión de comprensión tan violenta que le cortó la respiración. Fondo aurora boreal, la familia tranquila y modesta del norte de España, la repentina y desconcertante compostura de Amelia, el colgante de diamantes que nunca había visto, el abogado eficiente y desconocido. Todo se fusionó en una única y horrible verdad. No se había divorciado solo de la hija de un profesor. Había humillado pública, cruel y arrogantemente a la amada hermana de una familia inimaginablemente rica y poderosa. No había cortado peso muerto. Había cortado la arteria que lo mantenía vivo, y simplemente habían esperado a que se desangrara. Pensó en el padre de Amelia, el afable profesor jubilado. Recordó haberle estrechado la mano, un agarre suave de académico, y haber sentido una petulante sensación de superioridad. Había confundido la inmensa, tranquila fuerza con debilidad. Había mirado a un león y había visto a un gato doméstico. «Fuiste tú», susurró Tomás, la palabra apenas audible. Su rostro había pasado del rojo de la rabia a un blanco fantasmal. La expresión de Ethan no cambió. «A mi familia no le gustan los espectáculos públicos, especialmente cuando un miembro de nuestra familia es el centro de atención». Hizo un vago gesto hacia la ventana panorámica. «Construiste una compañía impresionante, Tomás. Tu tecnología es brillante, pero tu fundación está podrida. Te sobreapalancaste contra futuras ganancias, te hiciste enemigos y te rodeaste de aduladores. Valoraste la percepción por encima de la sustancia. Eso te convirtió en un objetivo». Hizo una pausa, dejando que la evaluación clínica se asimilara. «Mi hermana creyó en ti. Ella vio sustancia donde parece que solo había ambición. Cuando la descartaste a la única persona que estaba genuinamente invertida en tu éxito, no solo en el precio de las acciones de tu empresa. La lealtad que comandabas era transaccional. La nuestra, no». Cada palabra era un clavo clavado en el ataúd del mundo de Tomás. Miró alrededor de la sala a los miembros de la junta, sus amigos. Todos miraban a Ethan con una mezcla de miedo y respeto. Ya habían cambiado su lealtad. Estaba total y completamente solo. La arrogancia que había definido toda su vida adulta se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. El carisma, la confianza, la sensación de invencibilidad,
todo se evaporó, dejando atrás a un hombre crudo y aterrorizado. Vio su futuro en un destello nauseabundo. La pérdida de su empresa, su riqueza, su estatus, la partida de Isabel, la burla de las mismas personas que había tratado de impresionar, las miradas de lástima, los titulares. CEO tecnológico expulsado en adquisición hostil. Tomás Valera lo pierde todo. Su corazón comenzó a latir contra sus costillas, un pájaro frenético y atrapado. Los bordes de su visión comenzaron a oscurecerse. El aire en la sala con clima controlado se sentía delgado, irrespirable. Intentó hablar, enfurecerse, decir algo que hiriera a este hombre tranquilo y silencioso que tan fácilmente había desmantelado toda su existencia. Pero no salieron palabras, solo un jadeo ahogado. Estiró una mano, agarrando el respaldo de una silla para estabilizarse. Pero sus piernas cedieron. Un jadeo colectivo recorrió la sala mientras Tomás Valera, el titán de la tecnología, el amo de su universo, se desplomaba en el suelo. Sus ojos se pusieron en blanco y colapsó en un montón sobre la lujosa alfombra corporativa. Su mundo meticulosamente elaborado finalmente, cayendo por completo en la oscuridad. Lo último de lo que fue consciente fue la voz tranquila y controlada de Ethan Solano diciendo: «Que alguien llame a seguridad y a un médico. Parece que el señor Valera no se encuentra bien». Redención y un adiós. Silencioso en Sevilla. Tomás despertó con el pitido rítmico de un monitor cardíaco y el olor estéril y antiséptico de un hospital. Por un momento dichoso y desorientado, no supo dónde estaba o qué había pasado. Luego, la memoria regresó, no como una inundación, sino como una serie de destellos brutales y cinematográficos. Ethan Solano entrando en la sala de juntas, las manos de los miembros de la junta alzándose contra él, el suelo apresurándose a su encuentro. Un gemido de pura agonía escapó de sus labios. Había tenido un ataque de pánico severo. Estaba solo. No había ninguna Isabel retorciéndose las manos junto a su cama. Ninguna llamada preocupada de los miembros de su junta. Su teléfono sobre la mesita de noche estaba oscuro y silencioso. Lo recogió y vio por qué. Docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto de su abogado y su publicista, pero nada de nadie que hubiera considerado un amigo. La principal alerta de noticias en su pantalla era un titular: Dinamia Vanguardia renueva liderazgo. Fundador: Tomás Valera destituido. Ethan Solano, nombrado nuevo CEO. Era un obituario corporativo. Había sido borrado. Cuando fue dado de alta al día siguiente, el mundo al que regresó ya no era el suyo. Sus cuentas corporativas estaban congeladas. Su acceso al edificio de Dinamia Vanguardia fue revocado. Isabel lo estaba esperando en el ático, sus maletas ya empacadas. No hubo lágrimas, ni confrontación dramática. Su partida fue tan transaccional como toda su relación. «Lo siento mucho, Tomás, de verdad», dijo, evitando su mirada. «Pero esto es simplemente demasiado. Mi marca está asociada con el éxito. No puedo estar atada a esta clase de colapso». «¿Así que eso es todo?», preguntó él, con la voz hueca. «¿Todo se trataba solo del éxito?». Tuvo la decencia de parecer momentáneamente avergonzada. «Nos divertimos, ¿no? Fue un gran viaje. Pero tengo que velar por mí misma. Tú, de todas las personas, deberías entender eso». Ella lo besó en la mejilla, un gesto frío y seco, y salió de su vida, dejando solo el leve aroma de su perfume caro. En las semanas que siguieron,
La caída de Tomás fue absoluta. Se vio obligado a vender su ático para cubrir honorarios legales y las deudas que había garantizado personalmente. Se mudó a un pequeño apartamento genérico de alquiler que se sentía como una celda de prisión. Los amigos que una vez clamaron por su atención ahora cruzaban la calle para evitarlo. Era un paria, una historia de advertencia susurrada en cócteles. Mientras tanto, Ethan Solano estaba transformando Dinamia Vanguardia. No hubo grandes pronunciamientos ni apariciones mediáticas llamativas. Trabajó con una eficiencia tranquila e implacable. Renegoció la deuda de la empresa desde una posición de fuerza. Suavizó los problemas de la cadena de suministro con unas pocas llamadas telefónicas tranquilas. Desechó los caros proyectos de vanidad de Tomás y reenfocó la empresa en su tecnología principal. Se ganó el respeto de los empleados, no con carisma, sino con competencia. Era un constructor, no un showman, y la compañía, liberada del manejo impulsado por el ego de Tomás, comenzó a prosperar de una manera que nunca antes lo había hecho. La parte más tortuosa para Tomás fue que el reinado de Ethan no fue vengativo. Nunca habló mal de Tomás en público. Nunca filtró historias perjudiciales. Su venganza no fue ruidosa y ardiente. Fue el éxito tranquilo y completo del imperio que había tomado. Fue la declaración definitiva. Tú eras lo único que frenaba a esta empresa. Desesperado, roto y humillado de una manera que nunca creyó posible, Tomás hizo lo único que había jurado que nunca haría. Intentó contactar a Amelia. Le envió un correo electrónico, una súplica larga, divagante y patética de... Ni siquiera estaba seguro de qué. ¿Perdón? ¿Una explicación? Derramó su arrepentimiento, su shock, su soledad. La respuesta no vino de Amelia, sino de su abogado. Era una sola frase. La señora Solano ha pasado página y considera que todos los asuntos entre ustedes están concluidos. Le pedimos que se abstenga de cualquier contacto adicional. Las palabras fueron una puerta de acero final, cerrándose de golpe. Ella había pasado página. La mujer tranquila y sencilla que él había considerado indigna de su futuro, tenía una vida que ya no lo incluía, ni siquiera como un recuerdo. El silencio ruidoso de su ausencia fue el veredicto condenatorio final sobre el hombre que había sido. Se quedó con nada más que los escombros de su propia creación, perseguido por el fantasma de una buena mujer y el hermano tranquilo y brillante que había defendido su honor tomando todo lo que él había valorado. Pasaron 2 años. 2 años de anonimato agotador y humillante. Tomás Valera, el hombre que una vez apareció en las portadas de revistas tecnológicas, ahora era consultor para una pequeña startup en apuros, en un parque de oficinas anodino, en las afueras de Sevilla. El trabajo era tedioso. El pago era una fracción de lo que una vez ganó en un día. Pero era honesto. El colapso había quemado su arrogancia, dejando atrás a un hombre marcado, pero más reflexivo. Había perdido todo y, en el proceso, se había visto obligado a encontrar una parte de sí mismo que no sabía que existía. Una persona que podía existir sin aplausos. Aprendió a cocinar sus propias comidas, a tomar el autobús, a encontrar satisfacción en resolver un pequeño problema de codificación en lugar de cerrar un acuerdo multimillonario. El silencio que una vez temió se convirtió en un espacio para la reflexión. Finalmente entendió la profundidad de su crueldad, la monumental locura de su orgullo. Se dio cuenta de que no solo había perdido una empresa, había perdido su brújula moral mucho antes de eso. La gala del divorcio no fue el comienzo de su caída. Fue el síntoma de una enfermedad
que había estado creciendo en él durante años. Una tarde de otoño, paseaba por un parque público en Granada cuando la vio. Amelia estaba de pie junto a un jardín de lectura infantil recién inaugurado, un proyecto financiado por una fundación filantrópica local. Parecía luminosa. Llevaba un sencillo abrigo de color camel y su cabello era más corto, enmarcando un rostro más seguro y sereno de lo que él jamás lo había visto. Se estaba riendo, hablando con un grupo de funcionarios de la ciudad. Vio su nombre en una placa de bronce. Jardín de Lectura Familia Solano, en honor a un amor de toda la vida por los libros. Observó desde la distancia cómo interactuaba con la gente. Había una tranquilidad, una calidez, una gracia genuina en ella que siempre había dado por sentado y que finalmente había confundido con debilidad. Lo vio claramente ahora. Su fuerza nunca había sido ruidosa. Era silenciosa, profunda y resistente, como las raíces de los viejos robles que daban sombra al jardín. Vio a un hombre acercarse a ella y entregarle un café. Era Ethan. Se veía relajado fuera del mundo corporativo, vestido con un suéter sencillo y jeans. Estaban uno al lado del otro. Un cómodo silencio familiar entre ellos, observando a los niños correr por el jardín que su familia había construido. No solo eran ricos, tenían un propósito. Estaban usando su poder para crear, para nutrir, para devolver. Era un tipo diferente de riqueza, una que no podía medirse en precios de acciones o vistas desde áticos. Tomás sintió una profunda y dolorosa sensación de pérdida, pero ya no estaba enredada con amargura o un deseo de venganza. Era un dolor limpio y agudo por el hombre que podría haber sido, por la vida que podría haber tenido si no hubiera estado tan cegado por las cosas brillantes. Supo con absoluta certeza que incluso si recuperara todo su dinero y poder, nunca podría volver al mundo que ella habitaba. Tenía una opción. Podría acercarse, intentar hablar con ella, ofrecer una disculpa torpe e inadecuada. Pero sabía que sería un acto egoísta, destinado a calmar su propia conciencia, no la de ella. Sería una interrupción de su paz, una paz por la que claramente había luchado y ganado. Y así, por primera vez en su vida, Tomás Valera tomó una decisión verdaderamente desinteresada. Se quedó escondido detrás de los árboles. Observó su pasado por unos momentos más, un hermoso e intocable cuadro de una vida que había tirado a la basura. Luego se dio la vuelta y se alejó. Una figura solitaria que desaparecía entre la multitud de la tarde, dejando a Amelia Solano en el futuro brillante y pacífico que tan ricamente merecía. No había recuperado su antigua vida, pero en ese momento de retirada silenciosa, finalmente pudo haber reclamado un pequeño trozo de su alma. El último acto. Un pacto inesperado. La nueva vida de Tomás era una tranquila letanía de rutinas. El autobús de las 7:15 de la mañana, el café tibio de la máquina de la oficina, las 8 horas dedicadas a desenredar código defectuoso para una empresa de software de gestión de inventario. El trabajo era poco glamuroso, pero era tangible. Era un mundo de problemas y soluciones, de sintaxis clara y fallos lógicos. Era, a su manera, un consuelo. Los fantasmas de su pasado habían retrocedido, dejando no paz, sino un vacío tranquilo y manejable. Fue durante una noche de martes, mientras ejecutaba un diagnóstico en la seguridad de la red de un cliente, que vio el primer parpadeo. Un fantasma digital. Un malware tan sofisticado, tan elegante en su malevolencia
que era casi hermoso. No estaba diseñado para robar o pedir rescate de datos. Era un agente durmiente diseñado para mapear la arquitectura más profunda de un sistema y hacer inventario de sus debilidades. Rastreó su firma, cayendo por una madriguera de servidores encriptados y foros de la Dark Web. Era un rastro digital, y al final encontró un nombre que le produjo un escalofrío. Axiom Global. Axiom estaba dirigida por Damian Stryker, un hombre que hacía que el viejo Tomás Valera pareciera un filántropo. Stryker era un depredador que no participaba en adquisiciones. Prefería la evisceración corporativa, identificaba a un competidor, destrozaba su tecnología central desde dentro y luego compraba los restos humeantes por migajas. Tomás siguió cavando. Sus viejos instintos obsesivos se activaron. Se dio cuenta de que el malware que había encontrado era solo una sonda, una misión de reconocimiento. Pero la huella digital, la estructura algorítmica específica, coincidía con un protocolo de seguridad que él mismo había diseñado hacía años para Dinamia Vanguardia. Era un antiguo punto de acceso al sistema back-end para la plataforma Nexo. Una vulnerabilidad que solo su arquitecto original sabría cómo explotar. Axiom no solo estaba olfateando. Estaban afilando una lanza dirigida directamente al corazón de su antigua empresa. Estaban planeando corromper la plataforma Nexo desde dentro, desencadenando un fallo en cascada que no solo dañaría a Dinamia Vanguardia, sino que destruiría su credibilidad para siempre. Una oleada de emociones conflictivas lo invadió. Una amarga satisfacción irónica burbujeó primero. Sería justicia, ¿no? Que Ethan Solano, el brillante estratega, fuera tomado por sorpresa por un verdadero tiburón como Stryker. Que la compañía que le habían robado se convirtiera en cenizas. El viejo Tomás se habría recostado en su silla, se habría servido un vaso de whisky y habría visto arder el mundo. Pero el viejo Tomás se había ido. Todo lo que sintió ahora fue un pavor nauseabundo. Pensó en los miles de empleados, en la tecnología genuinamente revolucionaria que todos habían trabajado tan duro para construir. Él había sentado las bases, y Ethan había construido una casa más fuerte sobre ellas. La idea de un buitre como Stryker, derribándolo todo, se sintió como una profanación. Era su legado, incluso si su nombre ya no estaba en la puerta. Su orgullo ya no estaba en la propiedad, sino en la creación misma. Estaba atrapado. ¿Qué podía hacer? Si acudía a los medios, lo despedirían como un fundador amargado y deshonrado que se quejaba. Si intentaba contactar a Dinamia Vanguardia oficialmente, sería bloqueado por abogados y cortafuegos corporativos. Nadie le creería. Era un fantasma, una no entidad. Pasó las siguientes 48 horas sin dormir, alimentado por la cafeína y un pánico frío y creciente. Compiló todo. Tenía la firma del malware, la ruta rastreada a los servidores conocidos de Axiom, un esquema detallado del vector de ataque y la vulnerabilidad específica en el código Nexo. Tenía una advertencia que podría salvar a la empresa, un mensaje en una botella, y a nadie a quien dárselo. Miró el archivo encriptado en su pantalla, una profecía de Cassandra que nadie oiría, y mucho menos creería. Su pasado finalmente lo había alcanzado, no con una demanda de venganza, sino con una prueba de su alma recién encontrada. Tomás sabía que no podía acercarse a la fortaleza de Dinamia Vanguardia por la puerta principal, así que fue por la parte de atrás. Recordó a una ingeniera de ciberseguridad joven y ferozmente inteligente que había contratado personalmente hacía años, una mujer llamada
Maya Singh. Ella era brillante, paranoica y respetaba los datos por encima de todo. Encontró su contacto profesional encriptado en una red segura y envió el paquete de datos. Sin nombre, sin explicación, solo una línea de asunto. Vulnerabilidad urgente nexo. Revisar protocolo legado 7G. Están siendo cazados por Axiom. Dentro de Dinamia Vanguardia, el mensaje fue recibido como una amenaza de bomba. Fue inmediatamente marcado y escalado. El consenso inicial entre el personal de seguridad senior fue descartarlo como una broma o un intento de phishing elaborado. Pero Maya Singh, ahora jefa del departamento, reconoció la especificidad del protocolo legado 7G. Era un rincón oscuro de la arquitectura que Tomás había construido. Un pedazo de código tan fundamental que nadie había pensado en revisarlo. Ella ejecutó el diagnóstico. Su rostro se puso pálido. La fuente anónima tenía razón. Una infiltración sofisticada ya estaba en progreso, mapeando silenciosamente sus sistemas para un asalto a gran escala. Estaban a días, quizás a horas, de una catástrofe completa. Ethan Solano estaba en una reunión de la Junta cuando Maya irrumpió. Una violación del protocolo que nunca había presenciado. Ella expuso la situación con detalles crudos y aterradores. El ataque era real, y la advertencia había venido de un fantasma anónimo que conocía sus sistemas tan bien como su fundador. La comprensión amaneció en Ethan lentamente, luego de golpe. La intimidad del conocimiento, la previsión estratégica. Solo había una persona en el planeta con la capacidad y el motivo, o quizás la falta de motivo, para enviar tal advertencia. Tenía que ser Tomás. El orgullo luchó con el pragmatismo en la mente de Ethan. Su instinto era manejarlo él mismo, demostrar que su empresa no necesitaba a su fundador en desgracia. Pero este enemigo, Axiom Global, era una bestia diferente. Ethan era un constructor y estratega brillante. Pero, ¿Tomás? Tomás había sido un luchador callejero. Sabía cómo pensar como un depredador, porque lo había sido, tragándose su orgullo. Ethan tomó la decisión más difícil de su mandato como CEO. Descolgó su teléfono y marcó un número que nunca pensó que volvería a marcar. Se reunieron en una pequeña cafetería vacía a medio camino entre el destartalado apartamento de Tomás. La brillante torre era un terreno neutral, una tierra de nadie entre sus dos mundos. Tomás vio a Ethan entrar, y por primera vez vio al hombre no como un conquistador, sino como un líder cargado de una inmensa responsabilidad. «Los datos que enviaste», comenzó Ethan, prescindiendo de cualquier saludo, «eran precisos. Somos vulnerables, gracias». Tomás solo asintió, removiendo su café solo. «Stryker no deja supervivientes. No quería verlo convertir nuestro trabajo en un cráter». «Nuestro trabajo», repitió Ethan, reconociendo la propiedad compartida en esa única frase. «¿Por qué, Tomás? Después de todo». Tomás miró por la ventana la calle salpicada de lluvia. «Pasé 2 años pensando en todo lo que perdí», dijo, su voz tranquila y áspera. «Mi empresa, mi dinero, mi esposa. Pero lo que verdaderamente perdí fue la capacidad de estar orgulloso del hombre que veía en el espejo. Ayudarte, ayudar a la empresa. No se trataba de ti, se trataba de mí. Era la única cosa que podía hacer que el viejo yo nunca habría hecho». En ese momento, Ethan vio la verdad. Esto no era una estratagema, era un acto de penitencia. «Stryker esperará una defensa convencional», dijo Ethan, su mente cambiando a modo estratégico.
Anticipará que parcheemos la vulnerabilidad. Necesitamos hacer más. Necesitamos tender una trampa. Un cebo digital, honeypot, dijo Tomás, sus ojos encendiéndose con el viejo fuego familiar de la batalla estratégica. Alimenta su malware con datos corruptos. Hazle creer que está teniendo éxito mientras aislamos los sistemas centrales y rastreamos su ataque hasta la fuente. Podemos destriparlo, exponerlo a las autoridades. Durante la siguiente hora, no fueron el victorioso y el vencido. Eran dos mentes brillantes unidas contra un enemigo común. El conocimiento íntimo, casi instintivo, de Tomás sobre las debilidades del sistema, combinado con la lógica fría y metódica de Ethan, formó una estrategia que fue a la vez elegante y letal. Salvaron a Dinamia Vanguardia. El contraataque fue una obra maestra. Axiom Global fue expuesto. Sus acciones se desplomaron y Damian Stryker se encontró bajo investigación federal. Ethan nunca reconoció públicamente el papel de Tomás, pero los susurros en el mundo tecnológico eran ensordecedores. Una semana después, un mensajero entregó un sobre sencillo en el apartamento de Tomás. Dentro había un cheque de caja por una cantidad sustancial, con una nota simple sin firmar. Tarifa de consultoría. No era perdón, y no era una invitación de vuelta a su mundo. Era un reconocimiento respetuoso de una deuda pagada. Era suficiente. Tomás no volvió a ver a Amelia, pero un día recibió una carta de su abogado. Era un aviso formal de que la fundación benéfica establecida por la familia Solano estaba dotando una nueva ala de la Biblioteca Pública de Sevilla, la misma donde Amelia solía ser voluntaria. El ala se llamaría Centro Vance para la Alfabetización Digital, financiada por una donación anónima hecha en su honor. Fue su palabra final, un reconocimiento tranquilo y elegante de que ahora recordaba no al monstruo en el que se había convertido, sino al hombre brillante e impulsado que ella había amado por primera vez. Tomás se quedó en su pequeño apartamento, sosteniendo la carta, y por primera vez en mucho tiempo no sintió rabia ni arrepentimiento, solo una profunda y tranquila sensación de paz. No había recuperado su reino, pero por fin había encontrado su honor. Conclusión. Final significativo en CTAs. La historia de Tomás Valera es un crudo recordatorio de que las luces más brillantes pueden proyectar las sombras más oscuras. Él midió su vida en precios de acciones y aclamación pública, y al hacerlo, juzgó trágicamente mal el verdadero valor de las personas que lo rodeaban. Vio la fuerza tranquila de su esposa como una debilidad y la humildad de su familia como insignificancia, un error que le costó todo. Esta no fue solo una adquisición corporativa, fue un ajuste de cuentas, una historia de cómo el karma ejercido por un hermano tranquilo y brillante puede ser a la vez rápido y devastadoramente preciso. Nos recuerda que el verdadero poder no siempre es ruidoso y llamativo. A veces es la fuerza silenciosa y profundamente arraigada que nunca ves venir. Interacción con la audiencia y llamadas a la acción. CTAs. Si esta historia de justicia poética y dolorosas lecciones te resonó, por favor, demuestra tu apoyo dándole like a este contenido. ¿Qué crees que merecía Tomás al final? ¿Obtuvo lo que se merecía o su caída fue demasiado severa? Cuéntanos tu opinión en los comentarios abajo. Y lo más importante, suscríbete al canal para más dramas de la vida real que exploran las complejidades de la naturaleza humana, desde los rascacielos de Madrid hasta las bodegas de La Rioja.